neurólogo, pediatra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara con maestría en la UNAM. Está con nosotros invitado por el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje para participar en el tercer curso internacional de actualización en trastornos del neurodesarrollo. Un tema, pues, y además, sobre todo, refiriéndose a niños, ¿no? Que en este momento es justamente el que nos ha conmovido a propósito de la muerte del artista, del famoso artista Cerati. Y El Comercio publica también unas declaraciones de otro doctor que dice, y arranco con esa pregunta, doctor Eduardo Barragán, gracias por venir a nuestros estudios: hay que saber distinguir entre el estado de coma y la muerte cerebral. Cuéntenos, explíquenos, a ver. Es muy interesante porque el cerebro tiene un funcionamiento en dos sistemas. Un sistema que es el que nos mantiene vivos, que hace que lata el corazón, que hace que podamos respirar, que comamos, que eso está dado por el tallo cerebral. Y todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, que es la que nos hace pensar. Entonces, en el estado de muerte cerebral es cuando toda esta área del cerebro que nos ayuda a ser conscientes y por lo tanto personas deja de funcionar y solo se queda funcionando el tallo cerebral. Por lo tanto, la persona puede respirar, late el corazón, la presión arterial está presente, pero el individuo ya no es consciente. O sea, está descerebrado. Está descerebrado. En el estado de coma no necesariamente pasa esto. Las funciones cerebrales están en el mínimo de actividad, pero siguen funcionando. Por ejemplo, una persona en el primer estado se le declara muerta. El primer estado se considera que está muerta. Y que por lo tanto pueden utilizarse sus órganos. Y es candidato a trasplante. Así es. En el segundo estado, esta mínima actividad cerebral, si es que se mantiene vía ayuda, digamos, respiradores artificiales, es válido, en países donde no existe la eutanasia, por ejemplo, que la familia decida quitar toda la ayuda y permitir que la persona, digamos, siga su curso, o si es que se tiene que morir, que se muera. Sí, es una alternativa que tiene la familia, pero es factible que, como sigue activado esta zona que regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aunque yo quite el apoyo, que no se puede quitar el apoyo mínimo. El apoyo mínimo es, le tengo que dar líquidos, le tengo que dar alimentos. Porque si no lo matas, ¿no es cierto? Exacto. Eso sí sería matar a una persona. Entonces, que es el caso, ¿no? Quitar apoyos es quitar medicamentos, pero hay personas que pueden estar en un estado de coma durante muchos años. ¿Sí? Y finalmente, ¿Qué es este caso de Cerati? Que es el caso de Cerati, ¿no? Y no se tiene idea. Y en esos 4 años no se debilita el organismo, sí, en términos de alimentación, claro, el organismo toda se la debilita, limpieza de la persona, en fin, porque no sé. Bueno, la limpieza no, porque se puede mantener en muy buen estado. Evidentemente los músculos, al no estarse activando, bueno, se van atrofiando. Su mamá lo visitaba a diario, la señora Lillian Clark, y nos decía que ella percibía de algún modo que él estaba de algún modo conectado con ella, porque sentía que le apretaba la mano, que movía el párpado, en fin. Son signos que ve más bien quien quiere verlos de pronto, ¿no, doctor? Pero justo da la coincidencia de que ayer que falleció finalmente Gustavo Cerati, su mamá no lo visitó. ¿Puede haber algún tipo de situación emocional que ha sido de alguna manera detonante, que finalmente lleva a la conclusión de una vida en ese estado? No, bueno, finalmente llega un proceso en que de repente se degenera el sistema nervioso y fallece, ¿no? Y probablemente haya sido una coincidencia desafortunada, ¿no? El hecho de... O sea, no había nada de conciencia. No, es que en el estado de coma finalmente no se sabe exactamente, pero sí hay conciencia, poca conciencia. Entonces, incluso por eso se dice que hay que estarles hablando y estando en comunicación con ellos. ¿Qué se sabe de las personas que han salido del estado de coma? Porque hay personas que después de 15 años abren los ojos, ¿no? Y es por eso que muchas veces los parientes se resisten a dejarlos ir. Totalmente. ¿Qué cuentan de qué pasaba en sus...? No, para ellos la mayoría dicen que se sienten en un sueño. Ya. Sí recuerdan sensaciones, difícilmente ideas vagas y concretas, pero sí recuerdan sensaciones, gente que estaba ahí con ellos, y muchos de ellos regresan a una vida medianamente funcional, ¿no? Sí. Ahora, entonces es interesante, raros, ¿no? son casos raros, son casos excepcionales. Es como que el cerebro se despertara otra vez, ¿no? La gran mayoría de los casos, como pasó con Cerati, ya es todo
Sí hay una degeneración y no regresan al estado funcional basal que tenían previos ni al mundo que dejaron, lo cual también debe ser bastante traumático. Ahora, ¿no? Difícil. No hay ningún tratamiento, ¿no es cierto? A Cerati, por ejemplo, independientemente de la desesperación y sufrimiento de la madre y de los parientes, también se puede garantizar que no está sufriendo, que no sufrió en esos 4 años, ¿o no? Eso es difícil, pero en general en un estado de coma hay una disminución en todas las sensaciones, ¿no? Entonces es muy probable que él no estuviera sufriendo. Es un muerto en vida, en realidad, ¿no? Porque tiene pues signos vitales. Tiene signos vitales y, le digo, sí hay un nivel de conciencia bajo, que es diferente a la muerte cerebral. Por eso es tan importante hacer la diferenciación, porque finalmente un paciente en estado de coma, aunque tiene sus funciones cerebrales al mínimo, sigue estando consciente y no es muerte cerebral. No es una muerte cerebral. No, porque muerte cerebral, cuando alguien diagnostica a un paciente con muerte cerebral, para fines prácticos está muerto. Entonces en ese momento ya no se puede continuar con ningún apoyo, ¿no? Ningún tipo de apoyo. Y es muy interesante porque lo que le pasa a Cerati, ¿no? viene por toda una serie de manifestaciones, ¿no? Procesos ambientales que él tenía, ¿no? Que era un genio, ¿no? Cerati es un genio, pero finalmente, como buen genio, ¿no? Con una desorganización de vida, claro, estrés, toda una serie de factores. Claro, ese accidente cerebrovascular, ahora nos dicen que se llama enfermedad cerebrovascular, pues no hay forma, digamos, de decir te va a sobrevenir ahora, no, pero hay un conjunto de conductas, factores que sabemos que conducen directamente hacia ella, ¿no? Fumar en exceso, las grasas malas, las drogas, alcohol, no dormir. Que eso es interesante, tocando y regresando un poco rápidamente al punto, porque normalmente los genios con estos procesos de desorganización a veces tienen desde la niñez problemas en la manera de regular su hiperactividad, su impulsividad y su inatención, que esos son los problemas de trastornos por déficit de atención, y que a veces cuando crecen son gente muy brillante, son gente extraordinaria como Cerati, pero bueno, de allí la importancia de su trabajo entonces pediátrico. A ver, cuéntenos un poco. Sí, porque hoy lo interesante de todo esto es que el detectar problemas de este tipo a tiempo en la niñez, se sabe que un trabajo terapéutico a través de terapias o de tratamientos puede ayudar a modificar que el sujeto pueda tener un desarrollo muy bueno, pero que aprenda a organizarse para evitar estos factores de riesgo que te pueden llevar a enfermedad cerebrovascular. Ahora, de acuerdo. Perdón, ha llegado ya el comunicador Willy Jiménez Torres. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Willy. Gracias a ustedes. El tráfico. Salud y el tráfico. Un poco. Sí. Bueno, justamente el doctor estaba hablando de Gustavo Cerati y dice es un genio. Y bueno, parte de eso explica también parte de su dolorosa y prolongada enfermedad. Significado de Cerati en el rock, como creo ya lo han destacado naturalmente todos los medios en el mundo, ¿no es cierto? O sea, sí, creo que habría que poner en un contexto mucho más amplio para poder entender a un genio como Cerati, ¿no? Que no solamente en el rock, sino en la música popular en Latinoamérica, ¿no? Desde los años 50, que hay la eclosión del rock, el rock llega a Latinoamérica. A fines de los 50 pues hay ya grupos de rock, pero sin embargo no es hasta los 80s que ese movimiento se visibiliza a nivel internacional, a nivel latinoamericano, con el boom del rock en español. Y la punta del iceberg es Soda Stereo, y Cerati pues es el principal compositor de la banda, líder indiscutible. Gracias a el contexto de la época, como es la aparición del formato videoclip, que hace que llega a tener la música una presencia más constante en la televisión, gracias a la radio, al formato de giras que se empieza a implementar, es que este fenómeno del rock se convierte o adquiere cierta masividad. Y vuelvo a decir, Cerati es la punta del iceberg de toda esta movida del rock en español, que es el momento más recordable, más visible de toda la historia del rock en Latinoamérica en 60 años. Y más allá del rock, yo diría incluso, porque Cerati trabajó con géneros importantes, géneros grandes como el pop, el rock, la electrónica. Incluso hizo un disco en formato sinfónico con una orquesta, hizo hip hop,
utilizó diversas formas musicales para lo que él decía que era más importante en la música, que es la independencia de poder hacerla. Entonces, realmente creo que Cerati fue un buen condensador de todas las musicalidades que en las últimas décadas nos ha llegado del mundo. Entonces, incluso él, también fusionó. Tenía aires de guaynos en algunos temas, sampleaba canciones de jaivas, por ejemplo. Cuando pasa el temblor, tiene los arreglos ahí de vientos, ¿no? Cuando pasa el temblor. Linda. Exacto, sí. Y que lo graba acá todavía en el Cusco, ¿no? El videoclip. Sí, se adelantó, digamos, en el contexto nuestro, mucho tiempo, a lo que vendría después. Incluso creo que gracias a grupos como Soda Stereo en los 80s, y por no mencionar a otros más latinos de Latinoamérica, es que se forma una generación joven que se acostumbra a en su idioma. Escuchar Dios. Sí, y no solamente eso, sino a poder interesarse realmente en la música. Ahora, que es curioso cómo a veces los talentos necesitan simplemente visibilidad, porque hay esta cosa llamada el efecto Malvinas o el efecto Falklands, que es que cuando en la guerra de las Malvinas, en Argentina se prohíbe escuchar música en inglés. Entonces, claro, les toca escuchar rock en español, no tenían más, y es el gran boom del rock en español en Argentina, ¿no? En algún momento que entrevisté a Cerati, justamente hablábamos de eso. Y es una cosa muy curiosa. Claro, una guerra terminó teniendo como lo malo termina generando lo bueno. Lo grafico en una sola idea. A ver, menciono los siguientes países: Inglaterra, Francia, Brasil, Jamaica. Nadie podrá negar que son potencias mundiales en música. Sí. Entonces, hace décadas en cada uno de esos países hay una cuota de radio para su música nacional. Entonces, no es por nada, pues, ¿no? Justamente el tema es que si no se hace visible... Las sesiones en la BBC son legendarias, por ejemplo, ¿no? El talento de Cerati pudo haberse quedado escondido si es que no hubiera existido el contexto que le diera la posibilidad de que todo el mundo lo escuchara, ¿no? Claro, y hubiéramos tenido además otros, digamos, Ceratis en los 70s, en los 60s, porque han habido músicos talentosos en diversos países de Latinoamérica, en el Perú también. Ahora, sin embargo, había pues en él una ambición de totalidad, ¿no es cierto? Todo le interesaba, estas fusiones, estas asociaciones, ¿no? Bueno, como un aventurero, en realidad también. Sí, en realidad como un ser del Renacimiento, ¿no? Sí, eso era un esteta, ¿no? Es un artista en toda la palabra. Sí. Y no solamente en la música, también tendríamos que hablar de sus letras. Sus letras son muy interesantes. Y no solamente deberíamos hablar, digamos, del Cerati solista o del Soda Stereo. Él también realizó música con otros músicos, grabó otros discos de los cuales lamentablemente no se han difundido, pero que tienen formas musicales interesantes, nuevas en un contexto latinoamericano. Y volviendo a las letras, se podría hablar mucho sobre sus letras. Quisiera enfatizar un punto, ¿no? Que fue un visionario y se adelantó en algún momento, yo creo, hasta hablar de su propia muerte, ¿no? En varias de sus canciones. Sí. Bueno, 9:32, vamos a conectarnos con nuestro enviado especial a Buenos Aires, Jesús Verdi. Jesús, adelante, por favor. Se ha cortado la comunicación. Bueno, realmente... Bueno, como el Mozart de nuestra época, pues esos son los Mozart de nuestra época, maravilloso, ¿no? Son genios. Beethoven, Mozart también. Quisiera contar algo. Cerati tenía un gran cariño al Perú, ¿no? Un libro prácticamente autobiográfico. Él habla de que le encantaba, estaba fascinado con Arequipa. ¿Quién no? Arequipa, ¿quién no? Nos ha contrabandeado un carequipeño. Y el Perú le ha devuelto a él el cariño que nos tenía. Incluso, y quería mostrar con discos hechos por bandas peruanas a lo largo de los años, tributo a Soda Stereo. Es el único país en Latinoamérica que tiene 4 discos dedicados a una banda, y es la única banda en el Perú al cual se le ha dedicado tantos discos. ¿Cuántas veces estuvo en el Perú? Estuvo como solista y con banda, ¿no? Con Soda Stereo. La última vez vino 2-3 semanas antes. Media docena de veces. Antes de que le venga el accidente viajaba no solamente en Lima, sino hacía giras. Sí, estuvo en el interior del país también, claro. Sí. Claro, y antes de que le sobrevenga el accidente cerebrovascular en Caracas, 2-3 semanas antes se presentó aquí en Lima. Sí, estaba en medio de una gira, claro, de su último disco. De Lima pasó a Caracas. Sí. Bueno, una lástima.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, y sin duda pues se ha perdido una gran figura. Doctor Eduardo Barragán, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Willy Jiménez, nos has dejado con el sabor del gusto y vamos a tener que conversar Barragán viene a dar más un curso, largamente. ¿no? Sería interesante que cuente, que nos cuente dónde. Y no solo un músico, sino una persona entrañable realmente. Sí. Artista. Gran amigo. Sí, así lo es el tercer curso, nada más doctor. rapidísimo, el tercer curso internacional de actualización de trastornos del neurodesarrollo en déficit de atención y espectro autista, un poco valorar y revisar todos los procesos que se dan del aprendizaje y lo que podemos hacer los papás para favorecer que este desarrollo se dé de la mejor manera. Va a ser en el auditorio Pedro Weiss, en el Malecón de la Reserva, y el teléfono es 260-8451 para los que quieran ir. Muy bien, magnífico. Muchas gracias, la verdad, que nos hemos quedado con ganas de poder continuar. Desgraciadamente el tiempo es tirano y los candidatos más. Cuidado.